Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy les traigo un podcast titulado Dios se contradice. Verán este título, pensarán, o no sé si alguna vez han escuchado a ciertas personas historiadoras o personas muy estudiadas que dicen que la palabra de Dios se contradice o que Dios se contradice mediante lo que dice la Biblia. Bueno, si ustedes han leído la Biblia, probablemente se tendrán alguna duda o habrán encontrado ciertas palabras o ciertas historias que se pudieran pensar que se contradice. Y hoy quiero tocar el tema de Balac y Balaam, el cual probablemente podremos pensar que Dios estaba contradiciendo cuando le da una orden a Balaam. Para iniciar rápido, en resumen, la historia, por si no la conocen, Balac y Balaam, bueno, Balac era un rey en el cual tenía miedo del pueblo de Israel porque sabía que venía destruyendo algunos pueblos que estaban cerca de esas tierras y pues prefirió en ese momento salvarse, o sea, tratar de que ellos no fueran los siguientes, y llamó a Balaam. Balaam era lo que relata la Biblia, una persona que podía bendecir y maldecir cuando él quisiese o cuando se lo solicitaran. Entonces esta persona no era del pueblo de Israel, podríamos decir que era un adivino, y ahorita vamos a ver por qué él era un adivino, y fueron a llamarlo para que él pudiera maldecir al pueblo de Israel. Y mientras vayamos leyendo estos capítulos vamos a encontrar lo que probablemente puedan pensar que es una contradicción de Dios en una ordenanza que le da a Balaam. Ya viendo quién es Balac y quién es Balaam, bueno, vamos a iniciar con Números 22 en el versículo 7. Y aquí es donde vamos a empezar con lo que es acerca de este tema. Y bueno, dice Números 22 del 7 al 12. Dice: aquí ya el rey Balac le pide a su servidumbre que vayan a buscar a Balaam. Y dice: partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos. Aquí vemos que estas personas, estos ancianos, llevaban unas dádivas de adivinación, que podría ser riquezas, algún tributo o algo para él. Entonces, porque vemos aquí que Balaam era un adivino. Y llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Balaam le respondió: reposad aquí esta noche y yo responderé según Jehová me hable. Vemos que este adivino tenía un contacto con Dios, como lo dice su palabra. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: este pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Muy bien. Hasta aquí vemos que Dios sí se comunicaba con Balaam en ese tiempo, y vemos que le dice que no vaya con ellos, porque no quiere que su pueblo él los maldiga, sino que los bendiga. Entonces hasta aquí vemos, ya le llevaron unas dádivas de adivinación, que es lo que podemos constatar de que Balaam era un adivino. O un hechicero, vamos a decirlo, porque pues si recordamos, los hechiceros podían maldecir o bendecir a ciertas personas, como son los brujos, hechiceros o personas que se dedican a hacer este tipo de cosas que no son dirigidas por medio de Dios. Bueno, hasta aquí ahora vamos a situarnos en el 15 y 17. El versículo 15 dice: otra vez volvió Balac a enviar príncipes en mayor número y más honorables que los otros. Acuérdense que los primeros eran ancianos, ahora estos son personas de renombre, honorables, y los cuales fueron a ver a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Vemos aquí lo que le está diciendo el rey: pues sin duda te honraré, o sea, van a honrar a Balaam mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo.
Aquí vemos que este rey Balac necesitaba con urgencia a esta persona. Entonces, si esta persona, Balaam, era una persona reconocida, que probablemente su trabajo era tan bueno que lo necesitaba y era la única forma de poder vencer al pueblo de Israel. Ahora nos vamos a ir ya a estos versículos claves donde podemos ver o podemos entender que Dios se contradice. Bueno, ¿qué dice el 20? Dice: y se le apareció Dios, en el 20, y se le apareció Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Aquí vemos que el Dios ya le dio aprobación a Balaam, pero le da una orden, que esta es la importante, escuchen. Dice: pero harás lo que yo te diga. O sea, Dios le dice: vete, ve allá con ellos, pero solamente vas a hacer lo que yo te ordene. Hasta aquí todo bien, y aquí vamos a ver dónde podremos encontrar una contradicción. Y dice el 21: Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. ¿Por qué? Pues ya le había dado la ordenanza a Dios, ¿verdad? Que sí podía ir con ellos, pero tendría que hacer lo que Dios le dijera. Y el 22, aquí es este versículo que podíamos encontrar la confusión, o que podría chocar con lo que dice el versículo 20. Pero la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Quién iba? Pues Balaam. Y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Bueno, ¿por qué Dios se iba a enojar con Balaam si ya le había dado la autorización Dios de que fuera con ellos? Porque el 20 lo dice: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Escuche, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Hasta aquí vemos que Dios dice: si vinieron para llamarte. Pero que dice el 21, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. ¿Entendemos esto? O sea, Dios le dijo: si vinieren. Esa era la ordenanza. Si ellos venían y le decían: vamos Balac allá con Balaam, con nuestro rey. Entonces ahí Balaam le hubiera dicho: ok, sí, está bien. Pero recordemos que Dios era el único que le iba a dar la ordenanza de lo que, dependiendo de lo que Dios le dijere a Balaam. Pero aquí vemos que Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. O sea, Balaam se levantó muy temprano, no esperó a que ellos llegaran y se fue a buscarlos, a ellos. Entonces por eso dice el 21, pero la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario suyo. Y aquí vamos a ver otro versículo que nos va a corroborar por qué Dios se enojó si ya le había dado si ya le había indicado que sí podía ir. Ahora nos vamos al 32. ¿Qué dice el 32? Bueno, el 32 dice: el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué azotas a tu asna estas 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Porque tu camino es perverso. Entonces podemos ver que Balaam era una persona que ya traía una malicia en su corazón. Probablemente porque si regresamos a los versículos anteriores del 7 al 17, vemos que estas personas les estaban dando dádivas, tributos, dádivas de adivinación, y después llegaron personas de renombre para decirle que si él hacía lo que el rey pidiera, iba a poder darle cosas de lo que él quisiera. O sea, y lo iban a honrar, iba a ser el hombre más honrado de ese país. Entonces Balaam
tenía su corazón fijado en estas cosas que le iban a dar, pero también tenía un cierto respeto a Dios. Dios le dice: si vinieran estos hombres y te dijeran que fueran para allá, entonces tú irás, pero harás lo que yo te diga. Pero vemos que él muy de mañana se levantó y fue a buscarlos. Entonces por eso Dios en ese momento se enojó. Y podemos entender lo que el versículo 20 al 22 no se contradice. Que he visto muchos comentarios donde dicen que ahí Dios se está contradiciendo, donde él da una ordenanza y después se enoja. Que también esto pasó con Moisés, que esto también pasó. Bueno, ese sería otro punto en el cual podríamos analizar. Pero hoy estamos enfocados con una contradicción que muchas personas piensan que la palabra de Dios se contradice. Pero si nosotros leemos cuidadosamente y detallamos lo que está pasando, vemos que aquí Balaam era una persona que no tenía ese corazón conforme a Dios o conforme a sus profetas de su palabra, porque vemos que los profetas de Dios obedecían conforme al mandato de Dios. Y aquí Dios Balaam tuvo la oportunidad de poder hablar con Dios, escuchar lo que Dios quería, pero el camino de Balaam era perverso. O sea, él ya iba maquinando cosas. Probablemente mientras ya iban en el camino fue con los hombres y los hombres habrán dicho: qué bueno. Estas son palabras propias mías. Esto es un pensamiento en el cual yo creo, porque no viene en la escritura, pero yo puedo imaginar que cuando ya fue con estas personas han de haber dicho: qué buena decisión, Balaam, que vayas con el rey. Mira lo que el rey te va a dar riquezas, vas a ser el hombre más honorable, lo que tú le pidas al rey, el rey Balac te lo va a dar. ¿Y qué pasó? Por eso Dios se enojó y por eso Dios mandó a ese ángel, y ese ángel le dijo a Balaam: tus caminos son perversos, porque tú ya ibas cambiando lo que Dios te había ordenado. Probablemente ya iba. Entonces necesitaba Dios darle una advertencia de lo que podía pasar. Por eso Dios mandó ese ángel, pudo ver el ángel con la espada desenvainada y ha de haber dicho: Dios es una persona que cuando promete algo lo va a cumplir. Así que fue por eso que vemos en la historia que Balaam ya no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque sabía que tenía que hacer lo que Dios le pidiese, lo que Dios le pidiera. ¿Ok? Entonces por eso Balaam no maldijo al pueblo de Israel, más lo bendice. Y podemos ver en uno de sus versículos donde Dios toma a Balaam, su espíritu lo toma para bendecir al pueblo. Y eso lo podemos ver déjenme buscar el versículo. Esto ya creo que es en Números 23, ya en el siguiente capítulo, donde Balaam se encuentra ya en un monte y ya no quiere hacer ningún tributo. En Números 24:1, miren lo que dice Números 24:1. Dice: cuando vio Balaam que le apareció bien a Jehová que él bendijera a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y aquí, ¿por qué? Porque en los sacrificios que hacía Balaam hacía 7 sacrificios, donde en cada sacrificio, en cada altar, mataba a un becerro y a un carnero. Y se acuerdan que Dios a sus profetas le decía cómo tenían que hacer ciertos rituales para que Dios pudiera manifestarse y todo. Bueno, Balaam, cuando hablaba con Dios, hacía 7 altares y mataba a carneros y a becerros. Bueno, aquí vemos que en número 24, cuando vio Balaam que le parecía bien a Jehová que él bendijera a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Al alzar su ojo, vio a Israel acampado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces pronunció estas profecías. Aquí vemos que el Espíritu de Dios empieza a tomar a Balaam y empieza a profetizar. Se convierte en ese momento en un profeta. Y vemos ahí que empieza a hablar.
empieza a bendecir al pueblo de Israel y vemos que Balac se enoja. Bueno, con esto concluimos que Dios no se contradice en la Biblia. Pero ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos ver aquí como ejemplo que nos puede ayudar a nosotros a entender su palabra? ¿O qué lección nos puede dar acerca de lo que hoy vimos en Números con Balac y Balaam? Bueno, aquí anoté que Dios se puede manifestar con cualquier persona. Dios se puede manifestar con cualquier persona. Y a veces nosotros creemos que si no es de nuestra institución, si no es de nuestra iglesia, de nuestra congregación, a veces nosotros creemos que Dios no se puede manifestar con alguien de otra congregación. Sea evangelista, sea pentecostés, sea bautista, sea judío, sea cristiano, sea católico, sea musulmán. Si alguien empieza a profetizar o a decir palabras de Dios, nosotros decimos: no, esta persona no puede ser dirigida por Dios porque no es de nuestra institución o no es de nuestra religión. Bueno, aquí vemos que Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto y lo estaba llevando a una tierra prometida. Ya Dios ya tenía ahí a sus profetas, ya Dios había puesto a personas que podían profetizar, que podían hablar, y utilizó a una persona que era un adivino, era una persona que hacía, vamos a decir, hechicería, y Dios pudo hablar con él y utilizó a esa persona para que pudiera bendecir a su pueblo. Imagínense, vamos a ponerlo así, imagínense que hoy llega un católico, un sacerdote, y va a tu congregación y empieza a bendecir a tu congregación. ¿Qué pensaría esa persona religiosa de esa congregación? ¿Qué tiene que hacer un sacerdote bendiciendo a mi iglesia si ese sacerdote está mal? Porque eso es lo que pensamos. Vamos a ser sinceros. Eso es lo que nosotros pensamos, que esa persona está mal. Pues eso mismo pasó en el pueblo de Israel. Balaam, siendo un adivino, un hechicero quizás, él bendijo a su pueblo. Lo bendijo, en lugar de maldecirlo, lo bendijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo tomó. Y esa es la respuesta. Cuando el Espíritu de Dios toma a cualquier persona, no tiene necesidad de renombres, no tiene necesidad de institución y no tiene necesidad de religión. Cualquier persona que a Dios le plazca y crea que va a ser de bendición para su pueblo, lo va a levantar. Así sea católico, así ese católico venga a tu iglesia, así sea ese judío a esa iglesia, así sea ese mormón, ese testigo de Jehová, ese evangélico. Cualquiera denominación Dios puede utilizar para hablar por su pueblo y bendecirlo. Y nosotros no podemos impedirlo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios toma a una persona, el Espíritu de Dios es fuego, es verdad, y dará el mensaje que el Espíritu Santo necesite en ese momento. Y eso es lo que pasó con Balaam. Cuando el Espíritu de Dios lo tomó, él empezó a bendecir. Así que nosotros tenemos que tener claro que cuando escuchemos esas palabras, porque el Espíritu, cuando tú tienes tu Espíritu Santo, tú vas a sentir ese mismo fuego y no debes de impedirlo. Y va a haber personas que quieran apagar ese fuego, pero tú, si estás en ese momento, debes de tener respeto a lo que está hablando esa persona, aunque no sea de tu institución, porque el Espíritu de Dios no es impedimento para que alguien venga e impida lo que la palabra de Dios quiere decir hoy en día. Entonces, esa es una reflexión que podemos tomar hoy en día. Y la segunda es, a veces no vemos nuestros errores y echamos la culpa a los demás. ¿Por qué esto? Bueno, recordemos lo que pasó con la asna de Balaam. Balaam iba con la asna y el asna ve a ese ángel y el asna no quiere caminar porque sabía que estaba el ángel del Señor con la espada desenvainada y podía matarlos. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Se enojó Balaam. ¿Qué estás haciendo? Y lo empezó a golpear. ¿Por qué empezó a golpear a esa asna? Porque no quería caminar. Porque sabía que si no continuaba ese camino no iba a poder tener eso que le estaban prometiendo, ser ese hombre honorífico en ese lugar, y él necesitaba llegar pero decía, ¿por qué no llego? ¿Por qué no puedo pasar? Si estoy haciendo bien, además Dios me dio la autorización, pero no, estás haciendo algo mal, estás decidiendo sobre tu propio corazón
algo que no es conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con Balaam. A veces nosotros no vemos nuestros errores y les echamos la culpa a las circunstancias. Podemos decir, pues es que me está yendo mal por esta persona, o vino esta enfermedad porque Dios no quiere que haga eso, o me vino tal cosa, y empezamos a echar la culpa. Y a veces le echamos la culpa a Dios de las desgracias que nos pasan, cuando nosotros no nos damos cuenta que nosotros provocamos eso para que esa desgracia que nosotros llamamos como desgracia o llamamos como destino impidan continuar ese camino. Es lo mismo que pasó con Balaam. Balaam pensaba que el asna se le estaba revelando, él necesitaba llegar a ese lugar y le empieza a azotar. Cuando él no se dio cuenta que el asna no quería ir porque su camino era perverso, y todavía esa persona ese animalito que le estaba salvando la vida, le echó la culpa Balaam y la empieza a golpear. Y a veces nosotros también golpeamos a esas personas, probablemente no con golpes físicos, pero sí con golpes verbales, que tú tienes la culpa, no he llegado a esta meta porque por tu culpa. Empezamos a juzgar, a señalar, tú, por tu culpa no hemos podido lograr esto, pero nosotros nos damos cuenta que a veces nosotros somos lo que impedimos que nosotros podamos avanzar por nuestro camino perverso. Quizás no para cosas malas, para maldecir, pero sí para hacemos cosas que no sean conforme a la palabra de Dios. Nos vamos desviando por eso, por el dinero, por la vanidad. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros debemos de darnos cuenta que si a veces no llegamos a ese camino, si a veces nosotros no llegamos a esa dirección, debemos reflexionar nosotros y decir qué es lo que está pasando. Quizás mi camino a ese lugar es perverso y mis planes son diferentes a los planes que Dios quiere. Y si ves esa traba que tú vas con ese objetivo a ese lugar y no puedes llegar, recuerda que probablemente Dios está evitando a que vayas a ese lugar porque no es el lugar correcto en el cual tú tienes que ir. Así sea la felicidad que tú piensas que ahí la vas a encontrar. Así sea esa bendición que tú piensas que ahí donde va esa dirección, ahí la vas a encontrar. No, la felicidad, la bendición y la prosperidad Dios te la va a dar en el lugar que Él crea que es correcto, no en el lugar que tu corazón cree que es correcto. Y eso mismo le pasó a Balaam. Balaam pensaba que iba en un camino perfecto porque Dios le había dado ya la indicación, pero su camino ya había sido perverso, porque el ángel del Señor le dice, tu camino ha sido perverso para mí. Así que necesito nuevamente que recuerdes cuál fue la ordenanza que Dios te dijo y que tú a partir de esa ordenanza la lleves conforme a lo que Dios te dijo, respetando y siendo obediente a lo que Dios te está pidiendo. Esa es la enseñanza que hoy en día nos da el caso de Balaam y el asna. Así que amigos, recordemos que leer la palabra de Dios no es ver los 3 versículos donde podamos creer que Dios puede contradecirse. Necesitamos primeramente escudriñar bien, entender bien la situación, y así poder, cuando alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Esta palabra de Dios se contradice mucho, tú puedes decir, bueno, vamos a analizarla, vamos a sentarnos, porque no es de la noche a la mañana. Varias veces yo había leído este versículo y nunca me había dado o me había puesto a detallar por qué probablemente se contradecía. O quizás a veces ni nos damos cuenta. Y viene otra persona y escuchas a esa persona que dice, miren, aquí te voy a decir este versículo y el otro versículo para que vean que Dios se contradice. Y tú, como no has leído su palabra, puedes creer, sí, cierto, se contradice. ¿Qué será? No, pues será a veces de que el ser humano se puede equivocar, el que escribió la palabra de Dios, pues no le escribió bien, o empezamos a buscar, pero cuando nosotros nos acercamos y buscamos conforme a su palabra, ver qué fue lo que pasó, podemos detallar que Dios no se contradice. El problema es que a veces no leemos bien o el Espíritu Santo no nos guía. ¿Por qué? Porque buscamos ciertas cosas que no son agradables a Dios y por eso el Espíritu Santo no se va a manifestar. Pero cuando tú en realidad quieres
conocer la verdad, el Espíritu Santo te va a llevar a ese camino correcto para poder entender su palabra, para poder entender su escritura y para poder entender su mensaje, que el día de hoy se los quise traer. Así que amigos, estoy a toda la disposición también de cualquier persona, siempre y cuando sea respetuosa, de poder dialogar o decirme, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo está mal. Así sea de cualquier religión, mira, porque está esto y esto. Y con toda humildad, si estoy equivocado en esto, lo puedo aceptar. Pero yo hoy creo por fe, por medio del Espíritu Santo, que la palabra de Dios no se contradice. Solamente es cuestión de leerla correctamente para poder entender por medio del Espíritu Santo de cuál es el mensaje. Y ese fue el mensaje. Porque Dios, cuando le dio a Balaam la ordenanza de ir y después se enojó porque él se había ido, ¿fue por qué? Porque siempre le dio en el principio una ordenanza. Si estos hombres vienen por ti, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Y qué fue lo que dice en el 21? Se levantó muy temprano, agarró sus cosas, agarró su asna y se fue en busca de estos hombres. Y después en el 22 dice, Dios se enojó y mandó a ese ángel, porque su camino era perverso. ¿Por qué? Porque él ya estaba pensando en el dinero, ya estaba pensando en las cosas que le iban a dar, y la voluntad de Dios no era así. Así que amigos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que sea de bendición y nos vemos en otro podcast más.